Hermanos y hermanas querida de la Iglesia de la Paz, un abrazo muy grande de Italia. Mi nombre es Franco de Riu, soy el coordinador de Palabra de Vida Italia y también pastor de una pequeña iglesia que Dios nos dio el privilegio, el gozo de ver nacer, fundar en el pueblo donde vivimos. Marciano es un pequeño pueblo, bueno, que Alfredo y Adriana conocen, justo a mitad camino entre Florencia y Roma. Y acá estamos viviendo hace 20 años, aún si hemos nacido en Cerdeña, es una isla que está justo enfrente de Roma, pero Dios después nos abrió la puerta para mudarnos acá y cumplir con nuestros ministerios en nuestra iglesia local y en varias iglesias en Italia. Muy interesante el versículo, los verbos de este versículo que están estudiando. A mí me toca este cuarto verbo, ser paciente con todos. Es muy interesante y la verdad agradezco a Dios por Alfredo por haberme ofrecido esta oportunidad de compartir con ustedes, orando y que ojalá un día poder verlos pronto o allí en San Miguel del Monte, o por ahí si alguno de ustedes quiere venir a visitarnos a Italia. Alfredo y Adriana saben qué lindo y hermoso país es esto. Así que he orado, he pedido a Dios que me dé las palabras justas para poder contarle, compartirle lo que tengo en el corazón acerca de esto, y muy agradecido a Dios, de verdad les digo, por lo que Dios me enseñó, me acordó y puso en mi corazón. Oro también para que las palabras que voy a decirle, que voy a utilizar, sean correctas, ojalá la pronuncia también, pero estoy seguro que ustedes van a tener mucha paciencia hacia mi persona en este momento, en esta pequeña meditación o estudio bíblico de la palabra de Dios. El versículo es interesante, permítame leerlo, aun si sé que en esta semana varios hermanos le han compartido hacia esto, así que lo leo. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es interesante, de los 4 verbos, los primeros, digamos, no son tan difíciles de poner en práctica, es decir, no es tan complicado amonestar a una persona ociosa o alguien que se está equivocando, o no es tan difícil alentar a las personas caídas que necesitan, ¿no?, de ánimo. Tampoco es difícil sostener a los débiles. Es un poquito más complicado ser pacientes, esto sí, pero los 4 verbos dependen mucho de las primeras palabras que anticipan, digamos, este mandamiento que rogamos. Rogar, me imagino que ya los hermanos que lo hiciera yo ahora en este momento le han explicado que es un mandamiento, no es un consejo, sino es el significado de ponerse al lado de una persona para lograr un objetivo, es decir, ponerse al lado de las personas que están ociosas para que miren hacia adelante una victoria y no sean más ociosos, ponerse al lado de la persona que de poco ánimo, que necesitan ser animadas para lograr ese objetivo, ponerse al lado de las personas débiles para que sean sostenidas, ¿no?, y abrazadas, y también ponerse al lado de aquellas personas que necesitan al lado personas pacientes como yo o como vos. Es una palabra que los oficiales, digamos, los jefes de los ejércitos utilizaban para relatar el momento cuando ellos se acercaban a los soldados para alentarlo y, digamos así, y ayudarlos para que miren hacia adelante, hacia la victoria. Esta es la palabra, el concepto de la palabra rogar, ponerse al lado de una persona mirando hacia adelante, hacia el futuro. Así que las personas que lo necesitan vean a su lado personas como vos, como la Iglesia de la Paz, como yo mismo, para que vean la paciencia y toda esa paciencia que necesitan por su vida. Ser paciente es importante esto. Ser paciente no significa cerrar los ojos delante del pecado. Es decir, Dios no nos está pidiendo de ser paciente
y cerrar los ojos cuando una persona vive en el pecado, sea ocioso, que viva un vicio, o ser paciente con un adúltero que siga pecando de adulterio, o una persona que está pecando de fornicación que siga pecando, o que sea un mentiroso, etcétera, etcétera. No, el ser paciente no es eso el concepto, porque el primer verbo que Pablo utiliza en este versículo es amonestar, es decir, hacer entender a la persona que se están equivocando, en qué se están equivocando, y después sí ser paciente. Así que esto es importante. Ser paciente no significa cerrar los ojos delante del pecado. Absolutamente no. Dos cosas que quiero destacar de esta parte del versículo. ¿Hacia quién y hasta cuándo tengo que ser paciente? ¿Hacia quién? La respuesta es muy clara, muy simple, para con todos. Tenemos, mejor dicho, que ser paciente para con todos. Hacia las personas que son más simpáticas, o aquellas que más, como dicen ustedes en Argentina, más pesada, menos simpática, con quien no me llevo muy bien. Muy paciente hacia el pastor, muy paciente hacia la iglesia cuando se equivoca, o cuando está algo que no me gusta, hacia mi esposa, mis hijos, la suegra, el suegro, hacia todos. Es decir, hacia quién, para quién, hacia quién tengo que ser paciente. Tengo que ser paciente para con todo, hacia todas las personas que me rodean. Pero ¿hasta cuándo tengo que ser paciente? Mire, pensando en esto, mi respuesta personal es la siguiente. Tengo que ser paciente hasta cuando Dios tiene paciencia conmigo. Tengo que ser paciente hacia el hermano, la hermana, el vecino, un familiar, la suegra. Tengo que ser paciente hasta cuando Dios tiene paciencia conmigo. ¿Cuántas veces? Exactamente todas las veces que Dios, a pesar de mis errores, de mis equivocaciones, de mis pecados, de mi orgullo, sigue teniendo paciencia conmigo. ¿Cuántas veces? Tantas veces cuando Dios tiene paciencia contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios tendrá paciencia contigo y conmigo. Estoy seguro, hermanos y hermanas queridas, que la paciencia camina ligada muy de cerca de la gracia. No puedo ser paciente cuando me olvido de la gracia de Dios. Es decir, en el momento en que yo me olvido la gracia de Dios para conmigo, será imposible ser paciente. Si yo cada día me acuerdo de la gracia de Dios hacia mí, todos los días y todas las veces que yo he necesitado mayor gracia por mi pecado, cuando yo he necesitado que su gracia fuera sobreabundante, cuando mi pecado abundaba, como dice Pablo, entonces, cuando me acuerdo de eso, será más fácil ser paciente o menos difícil ser paciente hacia la persona. Un ejemplo muy práctico para que sea esta mi meditación, mi pequeña predicación, sea más práctica posible. Ustedes se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús, después que lo negó la tercera vez, que cantó el gallo. Se lee esto en Lucas 22, se lee versículo 61, dice: entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínense la escena, por favor. Después de 3 años, por 3 veces, Pedro niega de conocer y de tener una amistad, una relación con Jesús. No sabe nada de él. Lo niega en forma evidente delante de la persona que se lo están pidiendo. En ese momento, muy cerca, porque estamos hablando de la noche o la mañana, muy a la madrugada, entre el jueves y el viernes. En ese momento, no muy distante de Pedro, está Jesús, que le están haciendo preguntas, le están pegando, aún no comenzaron a torturarlo, pero sí le están dando cachetazos, lo están escupiendo, lo están humillando. Y cuando Jesús escucha el gallo que canta, se mira atrás o al lado y mira los ojos Pedro. Esa mirada es una mirada de paciencia, para que podamos entender qué es paciencia, hacia quién y hasta cuándo.
Ahora, si Jesús hubiese mirado solo con esa mirada los errores, los 3 años de Pedro, ¿qué hubiera encontrado? ¿Qué se hubiera acordado? Se hubiera acordado de la promesa que Pedro no había mantenido, es decir, que no había cumplido con su promesa, cuando él dijo estaba dispuesto a ir a la cárcel hasta morir para Jesús. O se podría acordar cuando le cortó la oreja a la persona cuando estaban llevando preso a Jesús. O se podía acordar cuando estaba caminando en las aguas y después se hundió por falta de fe. O cuando le dijo que no, tú no tienes que morir, Jesús. ¿Cuántas buenas razones para no tener paciencia hacia Pedro? Pero acuérdense, el rogar es ponerse al lado de alguien para cumplir una misión, un propósito. Pedro en este momento no necesitaba que se acordarle los pecados, los errores del pasado, sino Pedro necesitaba una mirada para que él pudiera mirar hacia adelante y ver un futuro diferente del pasado que él tuvo. Es una mirada silenciosa, es una paciencia, una muestra de la paciencia, de la gracia de Jesús hacia Pedro, para que Pedro pudiera tener otra oportunidad, es decir, salir de ese pantano, de ese pozo, de ese pecado, de esa derrota, salir victorioso. Este es el propósito de la paciencia. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, Jesús nos miró con esa mirada? ¿Cuántas veces Jesús tuvo que mirarme con esa mirada a pesar de mis derrotas, de mis errores? Sin, digamos, acordarme mis errores, simplemente diciéndome, hay una oportunidad más. Puedo ayudarte para que tú puedas ser diferente en el futuro. Y eso es lo que Jesús hizo con Pedro, mirándolo con una mirada de paciencia y de gracia. Por esto, iglesia querida, amada, la paciencia tiene que caminar al lado de la gracia. Hay que rogar a Dios para que cada día podamos acordarnos de la gracia que Dios nos da y nos brinda toda la mañana junto con su misericordia, dándonos lo que no merecemos, la gracia, es decir, una nueva oportunidad. Ahí a nuestro lado, cuando caemos, cuando pecamos, con su mirada, Dios nos está ahí acordando de tu pecado, porque tú ya lo sabes. El propósito de la paciencia de Dios es hacer que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas para transformarnos a su imagen y semejanza. Para que el Espíritu Santo pueda hacer de Franco y de ti, pueda ser un hombre, una mujer nueva, piadosa, cada día más parecido a Cristo. El propósito de la paciencia de Cristo para con nosotros es que podamos vivir Cristo diariamente en nuestras vidas, para que la persona pueda ver la gracia de Dios en nuestra vida. Este es algo que muchas veces nos olvidamos, hermanos y hermanas. El propósito de la iglesia en este mundo donde Satanás es el príncipe, el propósito de la iglesia es mostrar algo que el mundo no es capaz de mostrar, dar algo que el mundo no es capaz de dar, nuevas oportunidades, la gracia y la misericordia de Dios. Cuando una persona entra en la iglesia, tiene que darse cuenta del perfume de la gracia y de la misericordia. Tiene que, sí, el Espíritu Santo le hace sentir el pecado que lo separa de Dios, pero tiene también que acercarse a nosotros, a los miembros de la iglesia, y darse cuenta que hay gracia, misericordia, paciencia, nuevas oportunidades. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios te va a dar a ti nuevas oportunidades, tú tienes que darlas también a los otros. ¿Hacia quién? Hacia todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Claro, no era la cosa más fácil ser paciente con Pedro. Tampoco era fácil ser paciente con los otros, que después cuando a Jesús lo mataron, estaban la mayoría bastante lejos de la iglesia, de la cruz, perdón. Estaban lejos de la cruz y no estaban presentes cuando lo sepultaron. Y tampoco creían en su resurrección. Así,
Dios mostró paciencia hacia todo. Mostró paciencia hasta el leproso de los 10, que el único que volvió para agradecerle, sí, le mostró paciencia. Mostró paciencia hasta la dona adúltera cuando le dijo, vete, no peques más. Y cuántas veces más mostró paciencia hacia aquellos que no merecían su paciencia. Y las personas de verdad por ahí no merecen tu paciencia o no merecen mi paciencia, pero merecen la gracia de Dios, exactamente como Dios, como tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Por eso es importante que de este versículo no hagamos solo lo que es más simple hacer, amonestar, alentar o sostener, sino también ser paciente, es decir, mostrar gracia sobre gracia hacia la persona que se equivoca. Que esa mirada de Jesús hacia Pedro sea la mirada con que miramos, una mirada que tenemos que tener hacia las personas que necesitan. Para que cuando se acuerdan, cuando Jesús resucitó, Juan capítulo 21 nos habla de esto. Lo que Jesús pide a Pedro, la única característica que Jesús pide a Pedro para que pueda apacentar sus ovejas es el amor hacia Dios. El amor, mi amor hacia Dios, es como reconociendo la gracia y la misericordia de Dios hacia mí. Ese amor hacia Dios, reconociendo su gracia, me ayuda a ser paciente, exactamente como Dios es paciente conmigo. Hermanos y hermanas, le pido a Dios que nos ayude y nos acuerde cada día más de tener esa mirada de paciencia, esa mirada de gracia y de misericordia. No hay paciencia en un corazón que se olvida la gracia de Dios. No puedo ser paciente con mis hijos, con mi señora, con los hermanos, con el pastor, con el vecino. No puedo ser paciente cuando me olvido de la gracia de Dios, cuando me conformo con ser un pecador perdonado. Yo quiero cada día acordarme que para comenzar un nuevo día y con los errores y las caídas que voy a enfrentar en el día, necesito la gracia de Dios y la paciencia de Dios para levantarme y seguir adelante. Ser paciente significa ponerse al lado de una persona para que vea en el futuro una victoria en su vida. No significa simplemente acordarle el pasado, sino ponerle delante una oportunidad maravillosa para levantarse y conocer cada día más la gracia de Dios. No acordando del pasado, sino simplemente ayudándolo para que tenga una visión hacia la victoria, en abandonar el pecado, en ser un mejor cristiano, una mejor cristiana, alentándolo para que sea más eficaz en el servicio en la iglesia local. Que Dios nos ayude a entender y que nuestros corazones estén dispuestos a ser pacientes, poniendo de un lado nuestro orgullo y aprendiendo a mirar a las personas a través de esa mirada, la misma mirada que Jesús tuvo con Pedro después que lo negó 3 veces. Permítame terminar con una oración. Dios bendito, muchas gracias por este tiempo que a pesar de las dificultades que estamos enfrentando con este tema del virus, también de la distancia, gracias por este medio nos permite tener comunión y poder alentarnos unos a otros. Señor Jesús, yo te ruego que por el poder de tu Espíritu Santo tú puedas poner en los corazones de estas personas que han escuchado esta meditación tu voluntad, que puedan escuchar tu voz, que puedan olvidarse todo lo que no es necesario, todas aquellas cosas que no necesitan, sí, pero para que puedan acordarse de lo que tú quieres que quede en sus corazones. Yo te ruego, Padre, que cada uno de nosotros cada día pueda esforzarse de recordarse la gracia y la misericordia y cuánta paciencia tú tienes hacia nosotros, para que podamos ser hacia las personas que nos rodean paciente y lleno de gracia y de misericordia, exactamente como tú lo eres hacia nosotros. Dios bendice la iglesia ahí en San Miguel del Monte, bendícela, Padre, para que sea una luz, la sal y la evidencia de tu gracia hacia la persona. Muchas gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Les mando un abrazo muy grande de Italia. Dios les bendiga y un abrazo especial a mi consejero, a nuestros consejeros, Adriana y Alfredo. Hasta pronto si Dios quiere.